Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el módulo de catarata y maculopatía. Estamos muy cortos del tiempo por la cirugía en vivo. Le voy a pedir, por favor, a todos los que expongan que se acoten al tiempo, así podemos discutir, porque si no, no nos va a quedar tiempo y este es un tema apasionante. El objetivo de la mesa es básicamente evaluar bien cuáles son los pacientes que vamos a operar de catarata y que potencialmente tienen maculopatía y cuáles son los elementos a tener en cuenta para que realmente tengamos una cirugía exitosa. En el módulo, como ven, son muchos los disertantes. Mario Sarabia no está, por un problema personal no viene. Y bueno, vamos a empezar con la doctora Rosa Garnica, que viene de México a brindarnos su conocimiento. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Primero, una felicitación al comité organizador por este excelente curso y mi agradecimiento por la invitación. Vamos a hablar del porqué del peeling macular y probablemente les parecerá un tema no tan novedoso, puesto que es una cirugía que se viene haciendo desde el siglo pasado. Pero la pregunta es, ¿actualmente sabemos qué es lo que estamos haciendo? Yo les quiero pedir, a ver, piensen, ¿qué es lo que primero les viene a la mente cuando escuchan la palabra remoción de la membrana limitante interna? Quizás la mayoría me contestará que es el manejo quirúrgico actualmente aceptado para el tratamiento primario del agujero macular e inclusive algunos los van a extender a otras patologías. Pero pensar en limitorrexis implica mayor número de preguntas, donde quizá la más importante sería entender cómo es que funciona. Un poco de historia. ¿Quién fue la mente maravillosa que se le ocurrió que se podía remover parte de la retina, primero, y segundo, encontrar un efecto benéfico haciendo esto? Entonces, ¿quién es el papá de la limitorrexis? El doctor Didier Ducournau. ¿Cómo fue que se le ocurrió? Él lo describe totalmente como un golpe de suerte. Estaba operando una membrana epirretiniana y desafortunadamente o afortunadamente se le rompe su endoiluminador y con el afán de terminar la cirugía lo que hace es hacer uso de la luz de hendidura que estaba equipado su microscopio y entonces este sistema de iluminación tiene la peculiaridad que no tiene tanta difracción de la luz, entonces al cirujano le llega la luz con alta reflectividad. Entonces aparece otra membrana de alta reflectividad que nada más dice, ok, vamos a removerla. Y es así como nace la limitorrexis, como un golpe de suerte. Él lo describe así. Su segundo golpe de suerte, y él lo dice así, es haberse casado con Yvette. Yvette es una patóloga y entonces Yvette recibe 56 muestras de estas membranas que estaba retirando el doctor Didier. Ella procede a hacerle tinciones, inmunohistoquímica y se da cuenta que todas las membranas eran positivas al factor de fibrilar glial. ¡Wow! Bueno, a ver. Vayamos dilucidando esto. La proteína ácida fibrilar glial es una proteína que forma filamentos intermedios en el citoesqueleto y se expresa solamente en los astrocitos. Sigamos deduciendo esto. Los astrocitos se recordarán que es un tipo de células gliales. De hecho, es el tipo de células gliales más abundantes en el ser humano y se caracterizan principalmente por estar adheridos a los vasos sanguíneos. ¿Qué sabemos en la actualidad de los astrocitos a nivel cerebral? Se recordarán cuando estudiábamos medicina, nos decían, nacemos con cierta cantidad de neuronas, vamos a morir con menos cantidad de neuronas, las neuronas no se regeneran y actualmente sabemos que eso es falso. Actualmente sabemos que sigue habiendo en el cerebro adulto neurogénesis y esto a nivel de la zona supraventricular y en el bulbo olfatorio. Si vamos a buscar esas células que se comportan como células madres, voilà, son positivas a la proteína ácida fibrilar glial y son estas células madres astrocitos. Pero también en otros reportes a nivel del sistema nervioso central vemos que existe también neurogénesis, no nada más en estas zonas que ya mencionamos, sigue habiendo neurogénesis en otros lugares. ¿Y cuáles son las células responsables? Los astrocitos. Pero por otro lado, después de una lesión, pueden haber respuestas no tan benéficas como una gliosis. Actualmente sabemos que esa gliosis produce que las células o los axones no puedan hacer sinapsis y con una consecuencia atrofia del tejido. Actualmente esa gliosis se llama astrogliosis, porque también se han dado cuenta que las células implicadas en esta cicatrización son los astrocitos. Entonces podemos tener efectos maravillosos, benéficos y efectos no tan buenos.
Los astrocitos son de 3 tipos. Recordarán los astrocitos protoplasmáticos propios de la sustancia gris, los astrocitos fibrosos propios de la sustancia blanca y una peculiaridad de otro tipo de astrocitos más especializados que son los astrocitos radiales, de los cuales forma parte las células de Müller. Las células de Müller fueron descritas ya hace más de 160 años, sabemos de su existencia, y estas llevan su nombre gracias a quien las describió, el doctor Henry Müller. Sabemos que las células de Müller son los tipos de células gliales mayormente o únicas presentes en la retina. Ahora bien, antiguamente sabíamos que las células de Müller solamente las tomábamos como un andamiaje de las cuales se unían las células funcionales. Actualmente no es una novedad encontrar tratados que versan específicamente de las células de Müller. ¿Qué sabemos en la actualidad de las células de Müller? Actúan como verdaderas fibras ópticas, se eficientizan el paso de la luz desde el cuerpo vítreo hasta los fotorreceptores. Regulan el flujo sanguíneo retiniano, forman parte de la barrera hematorretiniana y se acordarán que todos los astrocitos tienen una unión con el vaso sanguíneo. Entonces se ha descrito actualmente una cadena neurovascular que inclusivamente los astrocitos pueden regular si hay vasodilatación o vasoconstricción de un tejido. También mantiene la homeostasis de iones de agua y pH y a través de los canales de aquaporina y a través de KIR4, que esto se ve alterado también en los pacientes diabéticos. Ayuda a la supervivencia neuronal a través del glutamato, protege a las células de la isquemia e inclusive él disminuye el estrés oxidativo a través de la vía del ácido araquidónico. Esto es lo que actualmente se sabe de las células de Müller. Todas las sustancias que se han encontrado acerca de las células de Müller y evidentemente contribuye con una señalización intercelular. ¿Qué es lo que hacemos como cirujanos cuando quitamos una membrana limitante interna? Bueno, lo que estamos quitando es precisamente la lámina basal de las células de Müller. ¿Qué es lo que entendemos actualmente como cirujanos? Bueno, típicamente en el agujero macular sabemos que actualmente dejamos de llamarles agujeros maculares idiopáticos porque ahora ya sabemos que son secundarios a una tracción. Pero el paso para la formación del agujero macular existe una tracción antero-posterior por una adhesión anómala de la hialoides posterior. Cuando se lesionan las células de toda la neuroretina, entonces empieza a haber una migración de células a través de la limitante interna, que estas células ahora se denominan células Müller-Trans, que pueden variar a formar miofibroblastos y fibroblastos que contribuyen a una contracción y a una tracción tangencial. Entonces, al retirar la membrana, entonces estamos generando liberación de tracciones. Lo entendemos como cirujanos que estamos quitando esa tracción. Pero, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos, abramos un agujero macular, se cierra el agujero macular, perfecto? ¿Y qué pasa cuando tiempo después podemos encontrar en los pacientes atrofia? Y también a veces hasta baja de visión. Bueno, eso es lo que no hemos logrado totalmente entender. Las células de Müller pueden tener un cambio a hipertrofia o un cambio a generar un nuevo tipo de neuronas. Entonces, la limitorexis aún todavía hoy en día no tenemos bien claro qué es lo que estamos generando a nivel celular. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rosa. Mientras se prepara la doctora Jimena Mira, que también viene de México, yo te quiero hacer un comentario. Después, al final, vamos a tratar, si tenemos tiempo, de tocar cada tema, ¿no? Porque me parece que vamos a estar cortos de tiempo. Pero básicamente hay un paper ahora del doctor Liteu que hizo un metaanálisis, y en el metaanálisis de justamente los trabajos donde se saca la limitante interna, se ve básicamente que el objetivo es sacar la limitante interna en la membrana epirretinal, hablando específicamente de membrana epirretinal, el objetivo es que no haya reproliferación y que no vuelva a aparecer la membrana. Pero después de estudiar todo esto, se ve que solamente hay un 20%, entre 15 y 20% de aparición de otra membrana epirretinal, de las cuales solamente un 5% son de indicación quirúrgica. Entonces, la realidad es que hoy, ya hace tiempo, se revisa si realmente conviene o no sacar la limitante interna cuando uno realiza un procedimiento de extracción de membrana
epirretinal. No es lo mismo que el agujero macular, ¿no? Jimena, gracias por estar. Muchas gracias a todo el comité organizador. Es un honor para mí estar hoy con ustedes. Y el tema que vamos a platicar hoy es catarata y maculopatías. ¿Qué esperar en estos pacientes? Estos son mis disclosures. Y bueno, como sabemos, los cirujanos de catarata hacen la cirugía de catarata, que es la más común en el mundo, y principalmente en pacientes de la tercera edad. Y justo en estos pacientes es donde tenemos la maculopatía, como degeneración macular, edema macular diabético y membrana epirretiniana. Y es un reto porque muchos de nuestros colegas sugieren que el hacer una cirugía de catarata puede aumentar la progresión de estas maculopatías y disminuir la agudeza visual. Entonces nos encantaría a todos los cirujanos tener una bola de cristal para poder predecir la agudeza visual de estos pacientes y hacen que estos casos sean más desafiantes. Es por eso que hoy vamos a platicar estos 3 temas. Y el primero es qué pasa en un paciente que tiene catarata, le hacemos faco más lío y tiene degeneración macular relacionada a la edad, lo mismo con edema macular diabético y membrana epirretiniana. Entonces, como dicen en México, hay un dicho de caras vemos, corazones no sabemos, también lo aplicamos en la oftalmología, de cataratas vemos, pero la mácula no sabemos. Y es por eso que la tecnología nos está ayudando muchísimo para valorar cómo se encuentra la mácula antes de una cirugía de catarata y que podamos tener una mejor comunicación con el paciente sobre qué esperar. ¿Cuál es el mito? El mito es la faco generará progresión de la degeneración macular seca. ¿Y eso qué sucede? Eso viene del antecedente de 2 estudios importantes, el Beaver Dam Study y el Blue Mountain Study, los cuales decían que la cirugía extracapsular aumenta de 3 a 5 veces la progresión de la degeneración macular seca a húmeda a los 10 años. Y nos quedamos con este conocimiento. En el momento en que se hace la faco, se hace una revisión de estilo Cochrane donde incluyen a 114 pacientes para realizar una faco inmediata y una faco diferida a los 6 meses. ¿Y qué se encuentra? Que los pacientes que se hacen faco inmediata con degeneración macular relacionada a la edad tienen mejor calidad de vida, mejor movilidad, algunos hasta mejoran la lectura que aquellos pacientes que se difirió la cirugía 6 meses después. Y ya la Asociación Americana de Oftalmología desde el 2011 en sus Preferred Practice Pattern nos dice que no debemos negar la cirugía de catarata a pacientes que tienen degeneración macular relacionada a la edad. También en pacientes con degeneración macular húmeda que se encuentran con diferentes biomarcadores, tenemos que estabilizarlos antes de una cirugía de catarata y valorar una inyección previa a la faco para generar una mejor respuesta a la agudeza visual. Tenemos biomarcadores de buena agudeza visual, de menos números de inyecciones como el líquido subretiniano. Tenemos biomarcadores de mala agudeza visual como una degeneración tubular externa. Tenemos también la adhesión vitromacular, que es un biomarcador de mal pronóstico para la agudeza visual. Y los despegamientos del epitelio pigmentado de tipo seroso también nos habla de actividad y reinyecciones. Es por eso que nos apoyamos con estos biomarcadores para poder platicar y personalizar mejor el tratamiento para estos pacientes. El segundo tema que vamos a platicar es catarata más faco y edema macular diabético. Sabemos que la diabetes per se es un estado proinflamatorio de estos pacientes y hay una alta incidencia de edema macular diabético después de la cirugía de catarata. Y esto es verdadero. Es real que después de una faco hay aumento del grosor macular de forma subclínica en pacientes que no tienen retinopatía diabética. En pacientes que tienen retinopatía diabética aumenta el grosor macular de una forma subclínica. ¿Qué refieren subclínica? 250 micras y menos de 300 micras del grosor macular central. La sorpresa es que en pacientes con retinopatía diabética no proliferativa aumenta más el grosor macular central. Y en pacientes con edema macular diabético preexistente, aumentarán el grosor macular central del campo subfoveal y esperamos que estos pacientes también empeoren la agudeza visual. Por eso hay que prepararlos antes con antiangiogénicos o con la inyección intravítrea previa a la cirugía.
Tenemos ya biomarcadores también y con el advenimiento del angio-OCT podemos encontrar zonas de isquemia macular cuando solo veíamos un edema macular diabético, y ya el angio-OCT también nos muestra cómo un plexo vascular profundo, anómalo, como vemos en esta área, y una capa plexiforme externa discontinua nos puede decir que este paciente será un mal respondedor a los antiangiogénicos. Y es muy importante, antes de una cirugía de catarata, también valorar la zona vascular foveal y si hay isquemia en la mácula. Como conclusión, en edemas maculares diabéticos con cirugía de FACO aumenta el grosor macular subclínico, no afectando la agudeza visual, pero en pacientes que tienen diabetes y retinopatía diabética y edema macular diabético, estos sí aumentarán el grosor macular central foveal. Y por último vamos a hablar de catarata más FACO y membrana epirretiniana. Y aquí es qué hacer primero. Primero la catarata, luego quitar la membrana epirretiniana, quitar primero la membrana epirretiniana o una cirugía combinada. Entonces, prácticamente las membranas epirretinianas están infradiagnosticadas, ya que no las vemos en la clínica, no las vemos en fotografías de campo amplio y solo surgen en el OCT. Es importante que a partir de ahora todas las cirugías de catarata realicemos un OCT preoperatorio para que la prevalencia disminuya, porque realmente creemos que aumenta la frecuencia de la membrana epirretiniana después de una cirugía de catarata, pero es que esta ya estaba y no fue una evidencia, ¿no?, hasta después de la cirugía que se hace el OCT. Entonces, cuando hacemos primero la FACO sin tocar la membrana epirretiniana, ¿qué podemos esperar? Que haya un aumento del grosor macular central de 10 al 30%, y esto equivale aproximadamente a 22 a 40 micras, y que haya una disminución de 6 letras de TDRS y un poco de agudeza, de ganancia en la agudeza visual del 40%. En estos pacientes hay que manejarlos con dorsolamida y AINE tópico posterior a la cirugía. Y cuando hacemos una cirugía combinada, una FACO vitrecto para membrana epirretiniana, vemos que hay mejora en la agudeza visual, hay una estabilidad refractiva y es mayor el porcentaje, un 60% tienen ganancia de las 3 líneas del ETDRS y tienen disminución del grosor macular central. Aquí vemos en estas imágenes cómo se ve la distorsión foveal de la membrana, de la fovea por la membrana epirretiniana, y vemos ya por clasificación de Govetto estas líneas, estas alteraciones en las capas internas o capas internas ectópicas que nos hablan de un mal pronóstico visual en estos pacientes. Como conclusiones, si solo hacemos FACO, vamos a tener un edema macular y cistoideo, va a quitarse, pero va a estar ahí. Lo ideal sería hacer una combinada. Por lo que concluimos es que el OCT nos ayuda a ver aquellos detalles que no podemos ver con otro sistema de visualización. Valdría la pena que todas las cirugías de catarata les hagamos un OCT preoperatorio, tener una buena comunicación con el paciente sobre qué esperar, siempre firmar un consentimiento informado platicando acerca de las maculopatías y si tienen duda, siempre ayudarse con sus amigos los retinólogos. Por su atención, muchísimas gracias. Bueno, muy interesante, hizo un resumen la doctora Jimena. Ahora Maxi nos va a complementar un poco estos datos. Esto da para charlar bastante, ¿no? Pero un comentario rápido mientras que ponen la presentación del doctor Gordon. Es cuando uno hace una biometría, cuando uno programa una cirugía combinada de FACO y vitrectomía en una membrana epirretinal, el punto es la certeza en el cálculo de la biometría y en el cálculo de la lente, ¿no? O sea, uno está hablando de extraer una membrana al mismo tiempo, uno lo ve desde el punto de vista retinológico, pero cuando uno analiza la precisión del cálculo, ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Porque uno muchas veces tiene duda y nos tenemos que basar en suponiendo que tenemos una membrana que genera un grosor retinal elevado, ¿no?, que supere los 450 micrones, y uno muchas veces se basa en lo que pasa con el otro ojo, y muchas veces el otro ojo es sutilmente más largo, más corto, y eso ya nos genera otro inconveniente. Entonces, bueno, esto después lo vamos a discutir. Maxi, gracias por venir. Bien. No, muchas gracias por la invitación. Y al doctor Bastien, que hoy es su cumpleaños y está con nosotros acá. Bueno, en realidad hay algunos, se superpone un poco con lo que dijo Jimena, así que voy a ir por ahí un poquito más a algunas cosas, o sea, enfoques distintos. Pero sabemos que la cirugía de catarata y las enfermedades de la mácula coexisten muchas veces, y la retina y la mácula especialmente
nos dan el pronóstico visual en el posoperatorio de un paciente que se va a operar de catarata. Y por eso es muy importante hacer un buen examen, antecedentes, examen clínico. También, si hace falta, por supuesto, hacer exámenes complementarios, OCT, angiografía o ecografía en casos donde por ahí no tengamos buena visión del fondo de ojo. Y es muy importante el tema de explicarle al paciente y a los familiares que hay una catarata, pero además hay algo más detrás de la catarata. Esto tiene implicancias médico-legales, es fundamental esto aclarárselo al paciente, y el paciente cuando se opera para ver mejor. Entonces, bueno, el examen completo, como dije recién, lo que hay que, un examen oftalmológico con defecto pupilar aferente, tonometría, todo. Ver, por supuesto, si son pacientes con diabetes o pacientes con antecedentes de oclusiones vasculares, revisar muy bien el reborde del iris, que si lo vemos dilatado no lo podemos perder, pero fundamentalmente todo el examen completo, como dije recién. Hay un examen complementario que nosotros lo usamos, que es el test de potencial, de agudeza visual potencial, o test de Lodmark, que es una luz coherente, que puede darnos una idea, no es completamente exacto, pero muchas veces nos puede ayudar a saber qué visión puede tener el paciente al sacar la catarata, aunque si la catarata es muy densa, también nos puede dar resultados diferentes, alterados. En el ojo diabético sabemos que la ocurrencia de una catarata es mucho más frecuente, que está relacionada con la duración de la diabetes, con el control metabólico y el aumento del sorbitol, la hiperglicemia, el aumento de los AGE, que es la glicosilación enzimática de proteínas. Todo eso hace que la incidencia de catarata sea mayor en un paciente que se va a operar, que en un paciente diabético. Y lo que hay que tener en cuenta es, en estos casos, obviamente que hay liberación de citoquinas y aumento de VEGF, luego la cirugía de catarata, inflamación, aunque hoy con las cirugías modernas obviamente que la inflamación es mucho menor, pero no podemos subestimarla en estos casos. Y también está bien demostrado que los pacientes con retinopatía diabética y con edema macular diabético ya preexistente puede haber progresión de su edema macular y su retinopatía diabética. Y también en casos avanzados con retinopatía diabética no controladas, el riesgo de neovascularización del iris y glaucoma neovascular también es mayor. En resumen, es una cirugía que tiene mayor riesgo. El problema también es que tienen los pacientes que se van a operar de catarata, es que tienen mayor pérdida de células endoteliales, lo que dice la tabla. En el preoperatorio uno lo puede ver a veces clínicamente y si no pedir un examen complementario, una microscopía especular. Hay mayor colonización de la conjuntiva, lo cual a un paciente que tiene problemas de inmunidad también le agrega un riesgo para una endoftalmitis. Y la dilatación de la pupila generalmente es pobre, entonces en estos casos a veces hay que usar algún método mecánico, si no se puede farmacológico mecánico. Y el problema del postoperatorio es que son pacientes que tienen mayor riesgo de hacer un edema macular cistoide o pseudofáquico, según Irving Gass. Hay aumento del riesgo de endoftalmitis, hay aumento del riesgo de opacificación de la cápsula posterior mayor que en pacientes no diabéticos. Y hay también de exacerbación de la retinopatía diabética. Cuando la retinopatía diabética es no proliferativa, leve o moderada, el riesgo no es alto. Pero si ya tiene una retinopatía diabética no proliferativa severa o proliferativa, el riesgo de que esa retinopatía aumente y que a lo mejor haga una neovascularización del iris y un glaucoma neovascular son mayores. Y por supuesto el edema macular. Entonces, lo que habría que hacer en estos casos es tratar de estabilizar la retinopatía diabética con láser, si es que la catarata lo permite. Si no, también lo que se puede hacer, es sacar la catarata, se puede utilizar un antiangiogénico en el perioperatorio, puede ser antes o en el día de la cirugía. Se puede hacer ambas cosas. Esteroides, en algunos casos que uno ve un edema macular muy importante, lo que pasa es que el esteroide también va a aumentar la formación de catarata y en algunos casos hay veces que hay que recurrir directamente a una cirugía combinada con vitrectomía. Y bueno, como dije, lo importante es los pacientes de riesgo son los pacientes que tienen un edema macular diabético previo, que puede aumentar con la cirugía, o los pacientes que tienen una retinopatía diabética avanzada,
que puede incendiarse con una cirugía de catarata. Eso es algo que uno lo ve frecuentemente. Entonces hay que tener un buen control, un buen examen preoperatorio para ver qué es lo que hay que hacer y después un muy buen seguimiento del postoperatorio, muy estrecho del paciente, porque a ese paciente va a haber que controlarlo y tratarlo con láser o con inyecciones o con cirugía durante mucho tiempo, hay que seguirlo. Acá esto solamente no es para describirlo, es un cuadro sobre los trabajos que hablan de la utilización de antiangiogénicos en el perioperatorio, por ahí como coadyuvante, para estabilizar un poco el edema o mejorar un poco la retinopatía diabética. Sabemos que por todo lo que se habló en el bloque anterior, lo que producen los antiangiogénicos son efectos beneficiosos en pacientes diabéticos. Y bueno, y por supuesto que disminuye también el riesgo de glaucoma neovascular, pero siempre como coadyuvante, no es operar una FACO, colocar un antiangiogénico y olvidarse del paciente. Y por supuesto, cuando hay neovasos en el iris, es importantísimo en estos casos hacer un tratamiento con láser, con antiangiogénicos, y en algunos casos si hay opacidad de medios o hay tracción en desprendimiento de retina traccional, hay que ir a una vitrectomía. En cuanto a la cirugía de catarata, en pacientes con degeneración macular asociada a la edad, bueno, también sabemos que por la edad del paciente hay coexistencia de las dos cosas, la catarata y el problema en la mácula, y la maculopatía va a determinar el pronóstico visual final. Entonces, bueno, un buen examen oftalmológico, como dijimos, con exámenes complementarios y para determinar qué tipo de enfermedad tiene, si es una maculopatía seca, que es la más frecuente, alrededor de un 80% de los casos son maculopatías secas, es decir, no hay líquido, pero sí hay una atrofia en las capas externas de la retina, hay drusas, cambios en el epitelio pigmentario, acá se ve muy bien en el OCT que hay ausencia de la capa elipsoide, de la alteración de las capas externas de la retina. En estos casos no está contraindicada la cirugía porque muchas veces mejoran algo de alguna línea de visión, depende el grado de opacidad que tenga el cristalino. Y por ahí lo que más nos incumbe es qué hacemos con los pacientes que tienen una degeneración macular asociada a la edad húmeda, es decir, con líquido, con actividad. Como concepto, lo que hay que hacer es tratar y secar la mácula, o sea, inyectar al paciente hasta secarlo, pero también sabemos que no es fácil, no todos los pacientes se secan, porque hay trabajos como el CAT, por ejemplo, que el 70% de los ojos tratados al año todavía tenían algún grado, algún signo de actividad. Bueno, este trabajo de la Mayo Clinic, y con esto termino, habla de eso y que los pacientes con líquido, si están bien controlados, se pueden inyectar y no hay una disminución en la visión. O sea, el único riesgo que sí hay que tenerlo presente, aunque es bajo en el trabajo que hicieron ellos, de hemorragia submacular. Muchas gracias, Maxi. Muy claro, muy preciso. Como ven, todas las maculopatías son potencialmente quirúrgicas con respecto a la catarata. El tema es llevar el paciente de la mejor manera al quirófano, ¿no? Entonces, esto hay que hablarlo mucho y como siempre decimos, todo empieza en el examen clínico. Uno tiene la obligación de revisar al paciente. Últimamente lo que estamos viendo son imágenes de los CT, imágenes de angiofluorescein, panorámica o no panorámica, pero la realidad es que hay que revisar al paciente y ver el iris, y ver cómo es el ángulo, y ver qué tipo de catarata tiene, y ver cómo está el otro ojo, y ver los antecedentes familiares. O sea que el examen clínico siempre manda. Vamos a hablar escucharlo a Pedro, que viene de Tucumán, muy contento por los triunfos de su equipo. Gracias, Pedro. Y la derrota del rival también. Bueno, muchas gracias, Andrés. Cuando Andrés me invitó a hablar de esta clase, la verdad que si me lo hubiera dicho 3 años atrás, le digo no, porque la respuesta es no. Es decir, lentes multifocales, membranas epirretinianas, sí o no. En estos 2-3 años cambió muchas cosas y por eso es la clase y interesante sacar algunas conclusiones. Vamos a un caso clínico de mi consulta, una señora muy coqueta, 75 años, viene por una consulta refractiva, porque sus amigas se operaron, no usaban anteojos de nada, lejos, cerca, y ella quería operarse. 20-25, una catarata nuclear grado 1, del LOX3, hipermétrope más 1,25, bajo astigmatismo, presión normal, persona muy motivada, ideal para poner un lente multifocal. Y el fondo aparentemente normal. Pero, como bien dijo la doctora, hay que hacer una OCT siempre que vamos a operar una catarata y más una lente premium porque hay patología macular oculta en el 13% de los casos, como va a ver en un trabajo.
Fíjense, en el ojo izquierdo es normal, todo verde. En cambio, en el ojo derecho, no sé si abajo está un poquito más grande, aprecian una membrana epirretiniana con conservación de la depresión foveal. Y todas las estructuras retinales están normales. Entonces, una membrana epirretiniana estadio 1. ¿Qué harían con este caso? Bueno, yo en este caso, un poco por lo que he leído, hace 2 años le decía, no señor, le pongo un monofocal. Hoy, además de por la insistencia de la señora y porque, digamos, leí y bueno, digo, no, esta membrana va a andar, le digo, sí, la opero con lentes multifocales. Le coloqué un lente trifocal de última generación. Acá lo que está operando no es Gerardo Balbecchia ni Ramírez Medina Boico, soy yo por 4, que es más o menos la misma velocidad. Vamos, es un lente, bueno, un trifocal de última generación, no importa, la cirugía salió perfecta. El postoperatorio inmediato, la paciente está muy feliz, muy contenta, gracias doctor, veo B20-20 de lejos, Jäger 1 de cerca, el lente se entró en el bag, pero a los 3 meses el postoperatorio me dice, doctor, el ojo derecho veo menos y veo deformado. Me cayó de 20-20 a 20-40, obviamente el Ampler positivo, y se ve, ustedes lo ven ahí arriba, hay una progresión de la membrana epirretiniana con edema intrarretiniano, o sea, progresión a estadio 2 o 3, con un aumento del grosor macular a 412 micras, que venía de 320. Bueno, señora, yo había hablado antes que probablemente no progrese, pero a ver, hay un porcentaje que progresa la membrana, entonces puede ser que haya una cirugía posterior. La señora había aceptado eso, entonces, bueno, ya estaba hablado, le dije, bueno, vamos a hacer una vitrectomía. Yo para mácula hago generalmente 27G, con pelaje de membrana epirretiniana. La verdad que operar una membrana a través de un lente multifocal no es diferente a un monofocal porque estamos ayudados con los colorantes. Con los colorantes que tenemos, generalmente yo uso combinado, el Membran Dual de DOR, que bueno, no tengo interés comercial, pero tiene azul tripán y azul brillante, y cae, tiene PEC 4%, polietilenglicol, que cae como una bola, entonces tiñe muy bien. Fíjense cómo es una cirugía que la verdad no requiere más dificultades que lo normal. Ahora, bien. En honor al tiempo, bueno, ahí lo sacamos, seguimos pelando. La evolución postquirúrgica, mejoría 20-20, 20-25, pero lo más importante es que desaparece la metamorfosis, que es lo que le molesta al paciente. Y esto es clave, también hay una mejoría lenta de la agudeza del OCT. Fíjense, a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses hay una disminución del espesor foveal central, pero no una regularización del todo. Y esto es muy importante también aclarar al paciente, porque solamente un 9% de las operaciones de membrana recuperan esa depresión foveal. Hay un 90% que no recuperan la depresión foveal central. Bueno, este es un video testimonial, lo vamos a pasar para hacer en honor al tiempo. Entonces, ¿cuáles son las controversias y lo que hacemos en este momento? Sabemos que en caso de patología macular significativa no debemos usar un lente multifocal. ¿Por qué? Porque son lentes que disminuyen la sensibilidad de contraste en unas patologías que ya tienen disminución de sensibilidad de contraste per se. Pero obvio, siempre buscamos cruzar la línea, ir un poquito más adelante. Hay controversia en caso de patología retiniana que no es relevante y además depende del tipo de lente a emplear, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, esto es clave. OCT preoperatorio, fíjense, 13% de todos estos casos de 265 ojos que fueron programados para FACO, para lentes premium, tenían patología macular oculta. 6% de degeneración macular, 4% como era nuestro caso, una membrana epirretiniana, bueno, y otros casos menos. Y las tasas más altas son en hombres fumadores con antecedentes de enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué hacemos ahora entonces hoy con la membrana epirretiniana y con las tracciones vitromaculares? Obviamente depende del estadio de la membrana y de la tracción vitromacular. El de la izquierda podemos ver si podemos un lente multifocal, el de la derecha obviamente no. Entonces, estadio 1, ¿qué es una membrana estadio 1? Es que hay presencia del pit foveal y que fíjense que la membrana está en la superficie y que todos los estratos retinales están normales. Entonces, en ese caso, podemos poner un lente multifocal aclarando al paciente que puede progresar y requiere una vitrectomía posterior. Estadio 2, que se pierde la depresión foveal y hay un aumento del espesor del estrato nuclear externo. Realmente yo no lo pongo, se puede discutir si colocarlo o no. Y en el estadio 3, que es lo que estamos hablando ahora, además hay un engrosamiento retinal y hay un drill, hay una desorganización de los estratos retinales internos,
ya obviamente están contraindicados los lentes multifocales. Y el estadio 4, que ya hay una desorganización de todos los estratos retinales, o sea, también se pierde la línea de fotorreceptores, segmento interno y externo de fotorreceptores, obviamente no colocar lentes multifocales. Entonces, estadio 1 sí podemos colocar lente multifocal, 2 no, 3, 4 menos. Agujero macular, obviamente ponemos lentes monofocales. Y como conclusiones, podemos decir que hay que realizar Spectral Domain OCT a todos los pacientes que van a recibir una lente intraocular premium, que en general no colocamos lentes multifocales en patología macular, salvo casos seleccionados. Que sea son 3 cosas. Que sea una patología leve, que no muestre progresión por lo menos en 6 meses a 1 año, es muy importante. Y esto es fundamental, no nos olvidemos de lo más sencillo que es hacer unas grillas de Amsler. Si el paciente tiene un Amsler alterado, no lo podemos operar de multifocal. Si tiene un Amsler normal y no ha progresado, podemos colocar un lente multifocal teniendo digamos, avisándole bien al paciente que puede requerir una cirugía en el futuro. Y con respecto a los lentes, en lo que hablamos también, si voy a colocar un lente multifocal en un paciente con patología macular leve, prefiero colocar cualquier tipo de lente EDOF, o sea, que son lentes de profundidad de campo extendido, de función de foco extendido, que tienen menos pérdida de sensibilidad de contraste. Y lo que estoy empezando a hacer, que me gusta más todavía últimamente, es hacer un procedimiento dúo, es decir, colocar un monofocal en el VAG a estos pacientes y luego colocar un lente suplementario multifocal en el surgus, que si aumenta la maculopatía es fácil sacarlo y queda con el monofocal. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Pedro. Como ven, hay muchas opiniones y esto es de alta discusión, ¿no? Después vamos a discutir bastante porque son experiencias personales. Por eso decimos la medicina es basada en la evidencia más la experiencia personal que suma, ¿no? Totalmente. Bueno, el doctor Daniel Martín. Como dijeron en Querétaro hace 3 semanas, Pedro, medicina basada en la eminencia, no en la evidencia, en la eminencia. Bueno, el doctor Daniel Martín, gracias. Bueno, muchas gracias a Gerardo, Rodrigo y a Gastón. La verdad que este curso está fantástico, deben estar orgullosos de haberlo hecho. Lo que voy a tratar de hacer yo es un resumen de lo que se ha hablado durante todo el día de hoy, desde la mañana hasta ahora, y para que le quede al cirujano de catarata, porque esa es la idea de esta parte de la charla. ¿Qué es lo que puede ayudar el cirujano de cataratas y sobre todo qué beneficios le va a dar? Vamos a empezar con esta pregunta. Paciente con trombosis venosa central, tratado con intravítreas, está estable y tiene cataratas. ¿Cuáles son las conductas? Esto le voy a preguntar a 1 o 2 del panel. Controlarla, intravitas previas, seguir luego, intravitas previas y luego cirugía, subtenum o otras. A ver, doctora Asís, ¿cuál usted elegiría? Va a ser operado de cataratas, ¿no? Va a ser operado de cataratas. Significa que no tiene nada de edema. Microquistes, pero supongamos que no tiene edema. Yo elegiría... ¿Cuántas veces? Perdona. Bueno, ¿Cuándo lo inyectaste por última vez? Ese es el problema. Vamos a suponer que fue tratado y que se dejó hace 6 meses, 8 meses, pero ya lo dijo Patricio y por eso voy. Estamos, o sea, están subtratados. Todos los pacientes están subtratados la mayoría de las veces. O sea que ese paciente o lo tiene o tiene un peligro potencial de aumentar. Nosotros le ponemos anti-VEGF en el mismo acto quirúrgico, con el visco puesto, la lente y el visco, antes de que se lave el visco le ponemos el anti-VEGF. Gastón. Nosotros en estos pacientes en la clínica, en el mismo acto o a veces 2 semanas antes del acto le ponemos un anti-VEGF. Perfecto. Esta pregunta es del PAT Survey. El PAT Survey es una encuesta que hace la Asociación de Retina Americana a todos los miembros de todo el mundo y lo va separando. Si ustedes ven, van a ver que la mayoría tiene, algunos le hacen antes, otros lo siguen después, pero ¿cuál es la conclusión? Que todos le hacen algo. Entonces, como dijo el doctor, y yo coincido con él, cuando termina la cirugía le inyecto un anti-VEGF. No tengan miedo a estos pacientes que han sido tratados o que están siendo tratados del momento de la cirugía, dejar un anti-VEGF. Es fundamental, vamos a tener mejor resolución todos los que estamos en la parte posterior del ojo y los que tienen anterior del ojo. Además, piensen una sola cosa. Después del Ringer lactato, lo que más se ha puesto en el ojo es el Avastin. No tengo interés comercial, desgraciadamente, pero es así. Perdón, trombosis de vena central, Sí. yo prefiero ponerle corticoides junto con la cirugía de catarata. Perfecto. Estaban bastante abajo en el paso.
Bueno, este es otro. Sigamos. Paciente operado de cataratas con edema macular cistoideo. En el ojo contralateral tiene turno de cirugía. ¿Qué hago? ¿Procedo a la cirugía? ¿No lo suspendo? ¿Sigo el tratamiento del edema macular y después procedo a la cirugía? ¿Trato y espero que se resuelva para operar el otro ojo? ¿Opero la catarata y coloco finalizar? ¿Cuáles son las conductas? Marina, ¿cuál es su conducta? Jimena, perdón. En un paciente con edema macular cistoideo, Sí. ¿en ese ojo o en el otro? En el otro. Está operado de cataratas 3 meses y en el otro ojo lo estoy por operar. Este todavía tiene edema macular. Pues sí, también podría apoyarme de AINE y prednisolona tópica unos días antes y después de la cirugía y hacerle un seguimiento también con OCT pre y posquirúrgico. Sí. Es la conducta. Lo opero, lo espero, lo trato. Al otro La ojo. pregunta es, ¿le haces la cirugía del otro o primero le curas el que le has hecho? Primero resuelvo el ojo con el edema macular cistoideo y posteriormente opero el otro ojo. Gracias. Eso es fundamental. O sea, esperemos que se resuelva porque el otro lo va a tener seguro si lo operamos. Y vamos a tener los 2 ojos con edema macular. Entonces la idea es que esperemos. Siguiente. Este es otro del PAT Survey. Edema macular diabético descubierto en el preoperatorio de cirugía de cataratas. ¿Qué hago? La cirugía y luego lo trato, le pongo esteroides tópicos, AINE y luego cirugía, láser focal y pospongo la cirugía, intravitia previa y cirugía luego o cualquier otra. Maxi. Sí, yo creo que en estos casos, si tiene un edema ya conocido previo a la cirugía, yo trataría el edema macular, empezaría con antiangiogénicos y esperar, aunque sea hacer 3 inyecciones y ver si hay respuesta o no. Y bueno, y después sí, si baja el edema se puede operar, lo que sí, tener un seguimiento estrecho en el postoperatorio, porque a veces si nunca fue tratado, como dijeron también, se habló en el panel anterior, estos pacientes hay que inyectarlo el primer año, hay que inyectarlo mucho. Perfecto, lo corto por el tiempo. Esa es la respuesta, ¿eh? Anti-VEF, y esa fue la mayoría y es lo que hacemos todos. Lo empezamos previo, cortito, 2 segundos. No, ¿por qué perder toda la posibilidad de los corticoides, no solo anti-VEGF y todas las cosas, si ya lo saca la catarata? Aquí lo dice, en la segunda, en la cuarta es con Yo le corticoides. saco la catarata y le con pongo un dexametasona de depósito en el momento. Está bien. Ahora, ¿qué pasa si tiene rubiosis? La vamos a ir complicando. Le pongo la intravitreal hasta que desaparezca, intravitreal previa y cirugía y al final de la cirugía sigo el tratamiento o hago una vitrectomía y un endoláser. Andrés, corto. No, lo que pasa es que hay que ver cuál es la condición clínica. Corto no puede ser. Es fundamental saber qué pasa atrás. Para lo cual, si vos le vas a operar de catarata es porque no ves. Por eso la cirugía de catarata en pacientes con vasculopatía es punto 1 para que mejore la visión, pero punto 2 para saber bien cómo lo vamos a tratar y cómo lo vamos a seguir. Si es un paciente diabético y tiene esa rubiosis, es porque atrás está maltratado. Entonces yo lo voy a inyectar tratando de enfriar el cuadro y ver si puedo llegar a operarlo de catarata. Perfecto, Porque esa es la idea. Claro. Esa es la idea. La idea es enfriar el cuadro y después entrar a operar. No apurarnos en esto y ver cómo va respondiendo a Y una cosa, los y también anti-VEF. ver que la presión no aumente y no llegue a una cirugía filtrante. Claro. Ya vamos a llegar. Y aparte lo importante, que es lo que decíamos sobre la clínica, o sea, todos los pacientes diabéticos que uno va a operar de catarata, por más que crea que está todo bien, tenemos la obligación de ver cómo está el ángulo, ¿no? Si tenemos tiempo, llego a eso también. Hay otra. Acá, esto se habló esta mañana cuando hablaban de unos procedimientos y lo habló Mariano de lo difícil que es poner un trocar en un ojo hipotónico. Entonces, hay muchos pacientes que van a recibir que están operados de agujero macular, están vitrectomizados y tienen catarata. ¿Qué hacemos? ¿Procedo como un ojo normal? ¿Coloco mantenedor de cámara? ¿Coloco infusión posterior? ¿O cambio los parámetros del FACO? No hay mucho tiempo, así que esta la hago corta. Menos lo primero, lo otro 3 cualquiera. Esa es la realidad. El seguro de vida de ustedes es poner un mantenedor de cámara y si se animan a una infusión posterior. Porque van a tener una hipotonía, el ojo apenas lo abren va a perder y no lo pueden devolver al tono. Entonces abriendo la infusión lo pueden manejar y lo pueden estabilizar. Y acuérdense que cuando hacen una FACO de estos se va para atrás. Es mucho más para atrás y la herida que van a hacer en la córnea, si está muy valvulada tienen pliegues y ven mal. O sea que tiene que cambiar los parámetros de la FACO, tienen que bajar la irrigación y hay que tener ciertos cuidados. Quedan unos pocos segundos, pero bueno, esto es con catarata y degeneración macular, ya lo charlaron, se puede seguir la cirugía y se puede seguir el tratamiento. Y acá lo termino, así dejo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Daniel, muy interesante.
Yo quiero rescatar dos cosas porque ya tenemos 5 minutos y vamos a terminar. Una cosa que dijo Pedro, porque bueno, la era del multifocal se impone, ya hace tiempo una de las indicaciones que yo he escuchado ya varias veces, pero con esta situación, ¿por qué lo operaste? Primero y principal porque el paciente quiere ver todas las distancias y lo opero yo porque si no lo opera otro, ¿no? Esa es la nueva indicación. Bueno, entonces, supongamos que estudiamos perfectamente el fondo de ojo y vos tenés una membrana epirretinal grado 1, ¿sí? Que se ve en el OCT. Clínicamente es muy difícil de verla y por eso el OCT se impone. Entonces, primero, el OCT cuando lo hacemos para evaluar la mácula de un paciente que se va a operar de catarata, no nos basta, como muchas veces nos viene, con 2 cortes vértico-horizontal. Tenemos que ver el escaneo del 6x6 o el scan line que nos dan los equipos, o sea que es un estudio, como decimos, no de 2 cortes, sino de múltiples cortes, porque debemos ver cómo está no solamente la fobia, sino todo el polo posterior. Porque muchas veces la membrana tiene un epicentro por fuera y justamente lo operamos pensando que no la tiene y que está todo bien y al tiempito aparece. Primero. Segundo, ver siempre la periferia. ¿Por qué? Porque la membrana es idiopática en un 70-80%, pero hay un porcentual que tiene un origen visible y que uno puede resolver las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a partir de eso, mi pregunta es, Oscar, paciente con una membrana epirretinal grado 1 y que viene por multifocales, ¿vos qué haces? Desde hace un par de años con Lupe hacemos la opción dúo. Le ponemos una lente monofocal. Yo le haría una cirugía combinada siempre, ¿eh? Porque sé que va a ir a más. Le hago facovitre con mono y cuando esté la mácula estable le hacemos un piggyback multi. Jimena, ¿vos qué opinás? Primero, creo que es muy importante valorar el OCT en muchas tomas, porque muchas veces la parte central puede salir perfecta y en el momento en que haces un corte radial, sale la membrana, sale un edema o retinosquisis, entonces muy, muy importante siempre valorar más cortes y yo prefiero el lente monofocal, independientemente del grado de la membrana epirretiniana. Perfecto. Sí, yo por ahí me baso un poco, sí prefiero un lente de monofocal y por ahí yo me baso un poco en el grado de tracción que tiene la membrana, o sea, y de distorsión de la arquitectura macular, porque también hay muchos pacientes que tienen membranas epirretinianas muy, muy delgadas que pueden ver hasta 10 décimas. O sea, entonces, si yo tengo alguna duda, yo hago retina y me dedico a eso, iría en contra de mis intereses, pero si tengo alguna duda prefiero que se le saque la catarata y explicarle muy bien al paciente que esa membrana puede progresar y después si hace falta, si la visión baja, si hay metamorfopsias, le hago una vitrectomía. Como dije, el tema del Apsler es barato, sencillo. Si el paciente ve derecho, ¿por qué lo voy a privar de colocar un lente multifocal si quiere, si está motivado a eso? Bueno, ahora, si vos te fijas, lo que yo dije al final, hoy no haría por ahí capaz que colocar el trifocal. Hago el procedimiento dúo, coloco el monofocal y coloco el multifocal suplementario. Pero no lo operaría vitrectomía, porque hay porcentajes, 70, 80, que no progresan. Entonces, ¿para qué lo voy a operar si no va a progresar esa membrana epirretiniana? Le doy la chance a que avance. Si avanza, lo opero, le hago la vitrectomía. ¿Y a cuánto tiempo, si le pones el monofocal, esperás la evolución para ponerle el add-on? En el mismo momento. Bueno, yo creo que esto es de discusión porque tiene que ver con la experiencia y tiene que ver un poco con cada uno, ¿no? Pero yo creo que el concepto que se tiene que llevar, ¿no? Los cirujanos... ¿Sí? Daniel. Ustedes saben que yo tengo un ojo operado y el otro no. Realmente en un ojo normal la disminución de la sensibilidad de contraste por multifocal es mínima. Es mínima. Es como ver un poquito menos de brillo en las cosas. No es que no se ven las cosas. Entonces, yo no sé si tiene un problema serio lo va a tener con el monofocal y va a ver mal con el monofocal también. No creo que sea tan importante. Hablo de los casos 1, que se le puede dar la oportunidad a esa persona que quiere por ahí, por 6, 7 años, no usar anteojos, y bueno, y después se verá. Pero no es tan, para mí, importante la pérdida de sensibilidad de contraste.
Sí, sí, sí. Lo que Dani dice, digamos, traducido, es que nosotros no operamos ojos, olvidémonos de eso, operamos pacientes, no ojos, pacientes. Y los pacientes pueden tener motivaciones que evidentemente superan esa mínima pérdida de luz que pueden tener cuando tienen puesta una lente multifocal. Bueno, yo creo que es importante, como digo, la experiencia. Vos, Daniel, porque sos una persona primero que sabés lo que te iban a hacer, saber perfectamente la expectativa. Claro, pero el paciente vos sabés que a veces le explicás muy bien y después te pregunta, ¿y qué pasó? Claro, bueno, no, pero no. Hasta llegar a eso tenés que pasar horas hablando. Pero lo que te digo es que a mí me parece que es fundamental tener claro que eso puede pasar y decirle que esto va a empeorar su visión y su calidad, ¿no? Porque hay algunos que son tan exigentes que ese mínimo cambio es como que ya lo notan, ¿no? Y la última pregunta para ya cerrar ahí al grupo que sigue. ¿Qué hacen con un paciente que en el OCT tenían programado hacer un lente tórico, porque tiene un astigmatismo importante, pero demuestran que realmente el OCT tiene una membrana epirretinal y parte de ese astigmatismo tiene que ver con el astigmatismo generado con la retina? Y programan una cirugía combinada, ¿no? ¿Le haces igual una facovitrectomía y le pones un lente tórico?